de todos. Estamos ya conectados con Ela. Hola, bombona. ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Ela? Gracias por estar del otro lado. Nos hubiese gustado tenerte acá, pero bueno, ya habrá oportunidad para eso. No, me quiero morir, o sea, la verdad es que intenté llegar, pero justo a esta hora se me re complicó. Pero sí, la idea es ir dentro de muy poquito para allá. La verdad que tenía muchas ganas de conocerles y de conocer La Plata, que hace un montón que no voy. Toda la movida canábica no la conozco allá. Sí, acá somos un montón de cultivadores y cultivadoras. La verdad se está expandiendo un montón. Hay un montón de grow shop encima, así que ya tenés que venir y hacemos un tour por la ciudad. Sí, total. Y me dijeron que también hay coffees donde se pueden tomar y consumir. Claro, sí. Sí, hay algo de eso. hecho también hay muchos lugares que no son tipo como coffee shop de grow así como tal y igualmente se puede consumir cannabis mega legal, que son de mis lugares favoritos para ir, como por ejemplo Radio Botellón, donde estamos acá. En el Botellón está re pro la María. Nosotros terminamos el programa y siempre nos fumamos un porrito con un cafecito o una birra según lo que nos demande el estómago. Y no es en Amsterdam, es acá en La Plata, gente. Ah. Sí, la verdad que La Plata es full canábica, full. De hecho, hay otro lugar también donde tienen seguridad y bla, donde si alguien te viene a molestar es como, no, rey, tipo, andate, los chicos están acá tranquilos, como hermoso. Bueno, para todos los oyentes y las oyentes que nos están escuchando, Ela es cultivadora especializada en Living Soil, suelo vivo. Contanos y contale a la gente qué significa, qué es el Living Soil, de qué trata. Uy, bueno, a ver, un poco la idea que tenía de venir a contarles es cuál es mi experiencia con el Living Soil. O sea, yo, además de ser cultivadora, trabajo para diferentes marcas de Living Soil o de bioinsumos. Entonces también me tocó mucho investigar esto. Y bueno, un poco para mí lo que es el Living Soil no es más que técnicas de cultivos que venimos heredando desde hace miles de generaciones y que cada una de las civilizaciones del mundo, en nuestra historia, fue lo que hizo básicamente es tratar de imitar a la naturaleza, ¿sí? Y tratar de optimizar esa naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco lo que estamos haciendo nosotros no es más que rescatar esas técnicas de cultivo milenarias, y obviamente cada una de las civilizaciones, dependiendo de su entorno, las va adaptando a de diferentes maneras. Entonces, básicamente el living soil o el suelo vivo no es más que la permacultura, y un poco de lo que se trata es de reciclar de alguna manera los residuos, o no quiero decir residuos, pero sí los sobrantes que tenemos de nuestras otras producciones, y utilizarlos para generar más microbiología o alimentar la microbiología que ya existe en el suelo. No olvidemos que la microbiología es la base, digamos, de toda la vida sobre el planeta, porque básicamente es la primera cadena trófica, o sea, son los primeros organismos que van alimentando luego a las otras cadenas, ¿sí? Del suelo se alimentan los insectos, de los insectos se alimentan los animales, nosotros nos alimentamos, bueno, yo no, pero hay mucha gente que se alimenta de los animales. Y lo mismo, bueno, obviamente con las plantas pasa lo mismo, ¿no? Esos microorganismos y esa materia orgánica que nosotros tratamos de aportar a la tierra, me encantan los videos que están pasando. Yo soy fan de tu terraza. Esa es tu Gracias. terraza, tu invernadero, ¿no? Sí, bueno, un poco, digamos, la idea de contarles lo que hice. Yo en este momento, digamos, durante 10 años cultivé de manera bastante amateur en algún punto. Vamos a decirle amateur porque no sabía toda esta teoría detrás de lo que hacía, básicamente. Pero hoy en día podría decir que no es tan diferente a lo que hice durante los últimos 10 años. Básicamente era ponerle agua declorada a las plantas, tener un buen sustrato y las dejaba en el balcón con el sol. O sea, la verdad es que recién indoor empecé a hacer hace 3 años, y lo hacía más que nada para no quedarme en el medio sin, y hoy en día tal vez te diría que es una manera de aprender más o de experimentar más, pero tiene que ver no tanto con el suelo, sino más bien con las condiciones que uno le puede dar a la planta, diferentes
de las que tiene en el exterior. ¿Y hace cuánto tiempo que haces Living Soil? ¿Cuándo empezaste? ¿Y por qué empezaste a hacer Living Soil? ¿Qué fue lo que te motivó? En realidad como que siempre lo hice, o sea, me empecé a meter más, poner en la pandemia empecé a meterme más, pero, y más que nada me empecé a meter porque empecé a tener plantas más grandes, que un poco eso era lo que les iba a contar. Siempre lo hice de manera muy amateur durante la temporada, y de a poco me fui metiendo, empecé a aprender lo que era el ciclo continuo, entonces empecé a conservar genéticas, que eso es súper importante, y a partir de ahí empecé a planificar, que eso es por lo menos a mí una de las cosas que más me gusta del cultivo, planificar, digamos, lo que iba a ser la temporada. Lo que hice básicamente es tener 9 plantas, que terminaron siendo árboles de varios metros, en la provincia de Buenos Aires, en Luján, que la verdad es que estuvo buenísimo, fueron genéticas principalmente argentinas, salvo 2 que fueron genéticas de Estados Unidos. Y después, acá también en mi balcón, porque la idea era hacer living soil, tanto en suelo como hacer living soil en terraza o cultivo de forma más urbana, por decirlo de una manera. ¿Hasta cuánto era posible? ¿Qué se podía? Y también por un tema en general, ¿no? Yo lo tuve en la terraza, después tal vez van a ver algunos videos, estaba explotado, tenía árboles en mi terraza de 2,5 metros, me hicieron fotos en Twitter, o sea, nada, quilombo. Esas que están viendo ahora son las fotos, son los videos de las plantas del campo. Esto fue más o menos, para que se den una idea, en diciembre, o sea, que todavía estaban muy pequeñas. Qué hermoso, pero, altos arbustos, sí. Eso es pequeño encima, ay Dios, qué hermoso es el exterior. No, increíble, increíble. Uy, mirá cómo están ahí. Y un poco lo que me preguntabas de por qué hago living soil, a ver, tiene que ver con un montón de circunstancias, un montón de cosas. Por un lado, el hecho de que desde hace muchísimos años yo trato de ingerir alimentos que sean lo más orgánicos posibles, porque entiendo que los agrotóxicos le hacen muchísimo daño, no solo a nuestro suelo, sino a nosotros también. Son los grandes generadores de hoy en día muchísimos cánceres, por ejemplo, cuando se rocían cerca de algunas poblaciones, esa es la terraza, explotada ya. Esas que son macetas de 200 litros, algunas. Claro, o sea, en la terraza tengo, que todavía lo tengo, y la idea es ahora meterle el cultivo de exterior en invierno, son 3 macetas de 120 litros, que son las cantelas XS. Y después tengo una de 50 litros, que también estuvo muy bueno el cultivo en esa, súper contenible, por decirlo de alguna manera. Y después macetas de 30, 40, bolsones, probé con bolsones, a ver qué onda, qué pasaba. Pero sí, digamos, la idea era hacerlo 100% en las cantelas. Y terminé sumando por un tema de que dije, che, me voy a quedar sin CBD. Entonces es el momento de aprovecharlo, y tiré posteriormente las macetas más pequeñas con las genéticas, con la Cherry Wine CBD. Pero siempre la idea era hacerlo desde el mundo macetas, canteros, entender cuánta producción te daba, cuán asequible era, qué onda las enfermedades y demás que podrían tener las plantas. Bueno, volviendo un poco al tema del por qué. Por un lado, el tema de la alimentación y de lo que consumo. Creo que todos deberíamos consumir cosas orgánicas que no tengan, digamos, ningún aditivo químico, en mi caso por lo menos, y sobre todo si vamos a utilizar esto de forma medicinal o terapéutica, si eventualmente van a ser aceites, si eventualmente van a ser chocolates, que no es solo, o sea, bueno, brownies, lo que sea comestibles, cualquiera de los derivados que queramos hacer. Si eventualmente se cruza con nosotros una persona que necesita, digamos, algo un poco más sano, estamos complicados si cultivamos con químicos o si tienen algún resto de esos químicos para meterlos al cuerpo. Eso por un lado. Cuando hablas de químicos, ¿te referías a fertilizantes tipo minerales o también a antifúngicos, así sistémicos, o antiplagas, digamos? Sí, todo en verdad, todo. O sea, me refiero a todo lo que sea de síntesis química. Me parece que nada, a ver,
justamente la gracia del Living Soil es, como decía antes, alimentar ese suelo, alimentar la microbiología del suelo. Eso después va a generar más vida, ¿sí? Acá, cuando estás utilizando fertilizantes de síntesis química, lo que estás haciendo es darle, digamos, la alimentación que necesita la planta, o sea, los microelementos que necesita la planta ya digeridos. Lo único que haces es alimentar a la planta. Ahora, todo lo demás va a ser inerte, vas a matarlo. ¿Por qué? Porque no le vas a dar de comer. Y además de que el medio en el que se están desarrollando no es muy digamos, propicio para la vida, básicamente. Y lo mismo cuando pones pesticidas o cuando pones, algún tipo de antifúngico o pesticida de síntesis química. Básicamente no estás nada más matando eliminando a la plaga, estás eliminando todo lo que hay alrededor. Entonces es como que nada, estás metiendo una bomba nuclear ahí de lo que no va a salir nada después. ¿Cuál es el problema principal de esto cuando hacemos eso? Que tenemos más tendencias a que la planta tenga más carencias, tenga más plagas. ¿Por qué? Porque el Living Soil, una de las cosas lindas que tiene, es que trabaja en sinergia, ¿sí? Es un todo. Entonces, justamente cuando vos, por ejemplo, tenés un cultivo asociado, porque pusiste un cultivo asociado, vamos a decirle, alguna planta que te sirva para decir que hay alguna plaga, para tirarte una alerta, ¿sí? de lo que puede llegar a estar pasando en tu cultivo. Hay un montón de otros insectos predadores que terminan comiéndose a esas plagas, digamos, como que empieza a trabajar todo en sinergia, las bacterias se empiezan a regular con los hongos, entonces como que si le estás poniendo algo que mate todo eso, porque mata hongos, mata bacterias, además del insecto que vos querés matar. Entonces es como que creo que no estarías facilitando mucho la vida, y que es un poco lo que nos está pasando en todo el territorio argentino, en todo el mundo básicamente, que normalmente en el agro se utilizan pesticidas y agrotóxicos, y justamente el suelo cada vez es más inerte, cada vez lo hacemos más mierda, perdón la palabra. No, está bien. El agua está contaminada con esos fertilizantes, entonces el agua de las napas que consumimos nosotros, que consumen las plantas, que plantamos en el suelo argentino, inevitablemente van a estar contaminadas. Entonces, luego se nos hace muy complejo el crear vida en esos espacios. Y pensemos que Argentina adoptó este modelo agrícola a principios del siglo pasado, si no es a finales del 19. Entonces, hace más de 100 años, más de 50 años seguro, que estamos haciendo pelota a la tierra. Entonces, digamos, si nosotros somos cultivadores y queremos eventualmente que mejorar el planeta o conservar por lo menos lo que nos queda de planeta, deberíamos tratar de optar por este tipo de técnicas de cultivo que son las menos perjudiciales, porque tampoco vamos a decir, siempre vamos a perjudicar, somos un montón de personas y la demanda que hay es casi imposible de abastecer eventualmente. De hecho, de comida es imposible de abastecer hoy en día como está planteado el agro. Entonces, si podemos adoptar estas técnicas, creo que vamos a estar un poquito más cerca de llegar con esa demanda. Ela, entonces sí. Vos lo que nos estarías diciendo es que cuando la planta está sana es mucho más difícil que se enferme, ya sea de un hongo o de una plaga. O sea, Sí. ¿Vos utilizás algún tipo de preventivo orgánico especial o simplemente con alimentar toda la microbiología y todos esos microorganismos, la planta ya está protegida? Obvio que depende de la genética, me imagino también. Obvio. A ver, sinceramente lo único que uso es el M5. Y en algunos casos así como más heavies, con potásico normalmente, a veces lo uso de manera separada, a veces lo uso de manera junta. Dependiendo, si veo que está muy jodido, primero hago un exterminio antes de hacer un preventivo. Claro.
Y después, después tengo obviamente cultivos asociados, trato de incentivar otro tipo de vida, otro tipo de predadores dentro de mi jardín o de mi cultivo para que pueda, digamos, comerse a la plaga o mantener la raya por lo menos. Y lo mismo con cultivos asociados, que hay muchos que tienen aromas que por un lado atraen, entonces te das cuenta que estás teniendo un problema con trips, ponele, qué sé yo, o los repelen. Entonces ahí también generas algún tipo de barrera. Bombona, te hago una pregunta. Si tuvieses una planta con oidio, ¿cómo le matarías? Tipo, ¿cuál sería tu opción? La única opción que a mí me funcionó con el oidio, probé millones de cosas, es jugo de naranja exprimido. Ay, lo mismo que me decía Eh, Fede. Sí, de ella lo sí, saqué. De ella lo saqué de una historia que subió ella, Te literal. reseguimos, somos tus fans. bueno, yo empiezo a hablar y no paro, pero después cuando voy ordenando, a veces puedo ordenar los pensamientos, perdón, es la hiperactividad. Bueno, básicamente lo que hago es exprimir jugo de naranja, o sea, perdón, exprimir unas naranjas, con ese jugo de naranja diluyo un poquitito en agua, con agua, y eso se lo aplico directamente donde está el oidio, es decir, donde veo blanco, que básicamente quiere decir que ya fructificó el hongo, que está fructificando el hongo. Entonces, digamos, la única manera, no es fácil aplicar un preventivo, o sea, por lo menos en mi caso no me funcionó, pero sí después directamente aplicándole en el lugar donde tiene el hongo ya florado, digamos, esporado, lo que hace es como cubrirlo con el ácido cítrico, actúa como de cobertor, digamos, y no te deja que el hongo siga avanzando. La deja como plastificada, como toda pegoteada. Exacto, exactamente, sí. Por eso es súper importante, hay dos cosas súper importantes. Una es aplicar solo en el lugar donde está fructificado el hongo, porque el ácido cítrico no es muy bueno para los cogollos. Básicamente lo que hace es oxidarlos, si no me equivoco, los tricomas y demás, y eso hace que se pierdan un montón de características. Y por otro lado también el ácido cítrico es súper, súper fuerte, entonces si llegan a tener oidio en esquejes pequeños y demás, ojo, no lo apliquen tan puro, que van a tener que diluirlo un poquito más porque pueden llegar a quemar las hojas. A mí me pasó. Excelente, gracias, Muy Bombona. buena data, me encantó. Me la remil llevo. Bueno, aparte de que los beneficios, toda esta cuestión de que no meterle químico porque después lo consumimos y bla, vos también, ¿qué notás de los beneficios de cultivar el living soil en el producto final de la flor en cuanto a los terpenos, sabor, olor y demás? Sí, definitivamente es completamente diferente. Me pasa algo que es que cuando consumo, ahora voy a decir todas las cosas buenas, pero voy a cuando consumo con minerales, lo que me pasa es que los terpenos no están tan destacados, principalmente. Eso es lo que más me impacta, digamos así, en diferencia. Definitivamente los cocos que están cultivados en minerales son más grandes, de mayor tamaño, inclusive muchas veces son más compactos, obvio que depende de la genética, pero básicamente, a ver, cuando en la materia digamos, en el cogollo, en la materia vegetal final, lo que más destaca son los terpenos. Se conservan muchísimo mejor. También, obviamente, al cultivar con living soil y no agregarle químicos, vemos la planta en su esencia, digamos, como más pura, digamos, que es lo mejor que puede dar. Sobre todo si, por ejemplo, estás laburando como yo con breeding o cosas así, que es que, en realidad yo no estoy haciendo breeding, sino que estoy haciendo testing, pero cuando haces testing también necesitas ver, digamos, cómo se forma la planta sin ponerle ningún tipo de aditivos, y cómo es finalmente su olor y su sabor para poder seleccionarla correctamente. También para entender cuánta producción final te da la planta. Living soil en ese sentido es lo mejor, porque si vos ya tenés una planta que tenés un cogollo chiquitito, flacuchi, tarda millones de años, lo agarraron 38 pestes, ¿qué estás haciendo? Salí ahí, maravilla, ¿entendés? Mientras que de repente te podés sorprender de una planta que explota de resina, tiene muchísima producción y además tiene
un terpeno zarpado. Los flavonoides, que son los que le dan el color a la planta, también se suelen, digamos, como destacar muchísimo más cuando es con living soil, o sea, las antocianinas, nunca me sale, que son las moléculas, digamos, que hacen, que le dan el color a las plantas, amarillo, violeta y demás, también se expresan muchísimo mejor. Entonces, básicamente estamos viendo la planta en su pureza. Es como tener un tomate cultivado por uno y tener un tomate industrial, por decir de una manera. Uno es medio verde, amarillo duro, el otro es súper jugoso, rojo. Nada, eso es un poco, digamos, las diferencias que noto. Principalmente en los terpenos es lo que voy a destacar. Y con respecto a la producción, yo por lo menos en mi caso siempre, es verdad que cultivé en exterior y las veces que lo hice en interior fue a menor escala. Pero definitivamente la producción nunca me hizo dudarlo. O sea, tuve 2 plantas, una en interior y una en exterior. Un amigo lo estaba cultivando con fertilizantes, yo lo estaba cultivando en living soil y sacamos 5G de diferencia con él. Ahí va. Y también, Y se gastó muchísima más guita. también te quería preguntar, ¿usás algún fertilizante o simplemente nada, con el suelo vivo, simplemente nada, con agua declorada, regás y listo? ¿O utilizás algún fertilizante o haces vos tu propio comidita para las plantas? ¿Cómo es ese flow? A ver, lo más importante del suelo, una vez que, digamos, que armamos la estructura, que puede ser con coco, con cascarilla de arroz, hay diferentes estructurantes, digamos, de suelo, que le dan estructura al suelo. Lo más importante de todo es la materia orgánica. Si nosotros tenemos un buen compost sano o un buen lombricompuesto sano, ahí tenemos hecha más de la mitad del trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro ecosistema nunca se va a quedar sin Morphy. Entonces, para empezar, es eso, 100% lo que es enmienda orgánica o enmiendas minerales. Y después lo que hago es sumar algunos microelementos con enmiendas sólidas, minerales, como pueden ser tiro marcas. ¿Quieren que tire marcas? O mejor, tipo, simplemente así Estaría como mejor que no lo hagamos, pero Bárbaro. cuando No, vengas a La perfecto. Plata y nos juntemos, sí tiramos todas las marcas. Ahí nos Claro, pasás la de data. una. Bárbaro. No, entonces, bueno, con más razón. Enmiendas minerales, que pueden ser, como decía, microelementos, dolomita, calcio, Polvos de roca. polvos de roca, etcétera. Después, que eso, bueno, aportan, como decía, un montón de microelementos. Después sí principalmente hago compostis, yo les digo los brebajes. Hago brebajes con diferentes productos, pero normalmente hay varias marcas que ya vienen con un preparado de compostí, o lo que hago, tengo una compostera acá, casera, con lombrí, o sea, una lombri compostera, donde también saco muchas veces de ahí para hacer el compostí, y eso le sumo melaza y demás, y ya ahí estoy generando un montón de vida. Eso lo aplico normalmente al riego o con spray, y la planta camina. Hago obviamente aplicaciones preventivas de M5 como para evitar cualquier problema. Y sí, después más llegada a la flora, vuelvo a hacer una enmienda normalmente del lombricompuesto. Uso bastante, lo que más me gusta usar, tipo que soy fan, es el microcalle. Tipo, no me preguntes por qué, pero soy fan. Cada vez que le pongo microcalle a las plantas explotan. Onda, tipo, verde, increíble. ¿Qué es ¿Cómo eso? sería? Yo no tengo idea. Es el compostaje de algo. El microcalle, uy, me cagaron. Tipo, vos hablabas y yo lo miraba a Fede como diciendo, no tengo esa data. El microcalle Es una especie de bocashi. Claro, es como un paso posterior que creo que es como una levadura, más que nada por el olor lo digo. Pero tendría que saber esto a la perfección. Me van a matar mis clientes. Espero que no estén viendo. Pero bueno, no, básicamente creo que es un proceso posterior al bokashi, cuando ya está, el bokashi es un tipo de compost termofílico, y creo que cuando pasa
ese proceso se le suman levaduras. Tal vez estoy diciendo una hueva, espero que si alguien está escuchando. Bueno, en otro momento venís acá al piso y nos confirmás qué es esto. Sería una especie de materia orgánica para los microorganismos, ¿no? Claro, efectivamente, sí. En realidad lo que hace es biodisponibilizar mejor la materia orgánica que vos ya aplicaste. Básicamente lo que hace es atraer, digamos, trae bacterias y hongos y ellos descomponen más rápido y eso hace que le llegue a las plantas, digamos, más rápido. Impecable, Ela. Queríamos preguntarte también qué pensás y qué sentís cuando te enterás que hay alguien preso por cultivar. Creo que hay muchísima injusticia. Creo que la gente que cae en cana porque cultiva son personas que lamentablemente no tienen los recursos como para poder defenderse ante la ley, porque no tienen los recursos tanto económicos como muchas veces, digamos, jurídicos, o no saben que los tienen a disposición. Hoy en día no debería haber nadie preso por cultivar, sobre todo porque la ley está avanzando, sobre todo porque hay ReproCan, o sea, alguien que hoy en día podría sacarse de ReproCan, que está en cana porque plantaba 10 plantas, o sea, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo se empezó a hablar, en Estados Unidos principalmente, en California, cuando salió la ley y se legalizó, la gente que estaba en cana fue liberada, o sea, porque, o sea, obviamente cuando no la gente que estaba con cosas por narcotráfico, pero la gente que estaba cultivando o que había tenido tenencia o consumo en la calle y demás, no tiene ningún sentido que esté ahí. De hecho, o sea, no tiene ningún sentido para nuestro sistema penal. Pero a mí, yo le voy a decir algo, estuve muchas veces en la cárcel de Seiza, yo antes me dedicaba a la política también, a la propaganda, y estuve muchas veces en la cárcel de Seiza y la verdad es que el sistema penitenciario argentino, como el de todo el mundo, pero el penitenciario argentino, que es el que más conozco, da pena, da lástima, es nefasto. O sea, no solamente por las condiciones en las que tienen a los presos, sino también porque es un gasto innecesario, o sea, digamos, la mayoría de la gente que cae en cana por tenencia y demás, es un gasto innecesario para el gobierno. O sea, que podría estarlo invirtiendo justamente en educar a esa persona, en reincidirla, ¿no? ¿Cómo se dice? Reinsertarla en la sociedad, ¿entendés? Entonces, vivimos en un sistema jurídico y penitenciario completamente absurdo, entonces, como, la verdad es que no sé, habría que poner una bomba en las cárceles para que la gente no esté viviendo ahí porque realmente es nefasto. Nada, conozco un pibe que estuvo en la cárcel por este tema durante 80 días más o menos, y la verdad que me dijo que fue la peor experiencia que tuvo en su vida. Así que nada, ¿qué decirles? Cada vez que me entero me indigno y me encantaría, nada, trato de colaborar como puedo, y me gustaría obviamente que sea algo al respecto, que, no sé, nuestros políticos, los mismos que están ahora tratando de que se avance con la ley, puedan poner esto en agenda. Bien, urgente. Gracias Esperemos que por sí. tu opinión. También te quería preguntar, porque yo saqué un montón de información del calendario lunar y bla, gracias a vos. Contanos un poquito cómo te acercaste a esto y demás. Bueno, un poco lo que me empezó a pasar es que me empecé a dar cuenta, sin ningún calendario, porque no lo usaba antes del año pasado, me empecé a dar cuenta que cuando coincidía con la luna llena, o sea, a ver, siempre supe que existían los calendarios lunares, porque bueno, están en internet, hay un montón, hay aplicaciones y demás, si quieren después buscarlas. A mí lo que me pasó con respecto a eso es que ninguna coincidía, entonces empecé a hacer el mío propio, tratando de, digamos, guiarme por seis ítems, vamos a decir 6 ítems principales que todo el mundo puede saber, ¿sí? Por un lado están los diferentes estadios de la luna, todos duran 8 días aproximadamente, son 28 días al final del mes.
muchas veces coincide con el ciclo femenino. Esto es otra de las razones por las cuales empecé a cultivar de esa manera, porque me pareció que también me servía para conocerme y para respetar mis ciclos. Entender que si algo no crecía, si pongo un esqueje y no crece, ¿por qué? O sea, hay días donde, por ejemplo, cuando fue la luna llena, que fue una luna llena súper jodida y demás, lo que te dice la naturaleza es descansar, no es nada, quédate quieta. Entonces, eso es para las plantas y también es para nosotros. ¿Entendés? Es como poder aprender a darnos nuestros espacios, nuestros tiempos. Volviendo rápidamente, hay esto, son las 4 fases lunares que hay que tener en cuenta. La más prolífera, la más dadora es la luna llena, ¿sí? Es donde van a salir las semillas, donde van a germinar las cosas, donde van a crecer los esquejes, donde van a enraizar y demás. Y después cuando tenemos la luna nueva, normalmente es una buena época para trabajar el sustrato, para trabajar las plantas y quedarse normalmente tranquilito. Porque digamos, lo segundo que hay que tener en cuenta es si la luna está creciente o decreciente, ¿sí? Entonces, es básicamente, depende de donde están el Sol y donde está nuestra Tierra, y si la luna está entre ellos o del otro lado, ¿sí? La luna va rotando alrededor de la Tierra, obviamente en un elipse, me estoy metiendo en una para explicar esto, que no después, una de astrofísica. Entonces, básicamente, cuando en el momento, en el apogeo, que es el momento donde la Luna está más cerca de la Tierra, o en el perigeo, que es donde está más lejos de la Tierra, se genera una atracción, digamos, de todo lo que es el agua en general que está en la Tierra, que tenemos agua en la atmósfera, en los ríos, mares, etcétera, océanos, en nuestro propio cuerpo. Entonces, básicamente, lo que hay que tener en cuenta es eso: perigeos, apogeos, lunas crecientes, lunas decrecientes y las fases de la Tierra. Las fases de la Luna, perdón. Hermoso, gracias, Bombona. Si querés seguirte metiendo, metete, pero... Métanse en Instagram, en Stonella. Ahí hice un posteo especial explicando absolutamente todo, por qué las fases de la Tierra y tal, como para que la gente también pueda identificarlo y poder hacerlo, entenderlo por sí mismos. Yo sé que me había comprometido con el tema del calendario y lo voy a retomar ahora que tengo un poquito más de tiempo y estoy volviendo a empezar con los cultivos. Espero cumplir con mi palabra esta vez. Gracias, Bombona, por participar en este consultivo. Me encantó conocerte, tengo muchas ganas de abrazarte todas, sos una delicia. Ojalá prontito nos podamos, ojalá prontito nos podamos conocer y besuquear todas. Gracias por venir a participar y estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes, chicas. La próxima hacemos una cata acá, post radio. Por favor, mirá, de hecho, o sea, chicos, tenía todo preparado. Pero bueno, con el Living Soil vas a explotar los regalitos de Seguro Resina. Sí, te los mandamos, claro sí. Te los mandamos si no. No. Yo además también tenía algunos productos que me habían dado algunas marcas acá para llevarles, para que prueben y demás. Así que no, queda mega pendiente esto, o sea, de verdad queda mega pendiente. Listo, quedamos nos así. Estamos viendo entonces. Gracias, hermosa. Bueno, muchas gracias. Vayan a seguirla a su Instagram, es una genia, tira un montón de datita genial y es una delicia. Stone.ela, vayan a seguirla. Y ahora en el próximo bloque vamos a estar entrevistando a Cristian Barnanchea, que es el escritor de Lu, como les comentamos anteriormente, un cuento para niños y niñas. Un cuento infantil que habla de cultura canábica. Así que bueno, quédense con nosotros que nos vamos escuchando. No ves con Isla. Para bebé, no te cruces de esquina. Ese shortcito